buenas tardes o buenos días, depende de cuándo estén mirando esto. Mi nombre es Cecilia Severi, yo soy docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social, y hoy lo que vamos a ver en este video, perdón, en esta compartida de pantallas, en este PPT, es un poco la revisión de la literatura científica, ¿sí? Lo cual es muy importante, sobre todo cuando vamos a hacer una investigación o la revisión de literatura científica es en sí misma una investigación. De manera que cuando nosotros, planteamos este tema, vamos a hablar directamente de la introducción, o sea que son estudios secundarios, o sea que no promueven o no hacen ningún relevamiento de información, ¿sí? Pero bueno, son sumamente importantes. El tipo de revisiones que hay, que pueden ser sistemáticas o narrativas, ¿tá? Y vamos a ver especialmente las narrativas para ver los pasos a seguir en su realización. Empecemos por la introducción. ¿Por qué es importante que se hagan las revisiones sistemáticas? Perdón, las revisiones en términos generales. Bueno, porque hay una gran cantidad de información disponible. Todos los días a nosotros nos llega mucha información, y en este caso en particular, de lo que está atravesando nuestro país, recibimos todos los días mucha información sobre el COVID. Pero necesitamos tener justamente actualización, o sea, sobre el tema, sobre los temas que a nosotros nos interesan, sobre el tema que nosotros estamos trabajando. Muchas veces y en general tenemos falta de disponibilidad y de tiempo en los profesionales, porque muchas veces nos dedicamos a la clínica o porque tenemos otras preocupaciones, y hay mucho aumento de la producción científica, lo cual hace que sea complicado revisar todo lo que aparece a partir de una pregunta de investigación o un problema que nosotros consideremos responder. Y además hay controversias entre la literatura científica. Entonces eso también es importante desarrollarlo o revisarlo para saber con cuál de toda la información nos quedamos, en fin, y hacer una revisión exhaustiva de todo lo que hace. Bien, ustedes saben que el número de artículos que se publican anualmente son el número 2 millones de artículos anualmente, o sea, es un montonazo de publicaciones. Y fíjense que para eso necesitaríamos 218 horas al día, los cuales durante los 365 días del año, lo cual es el tiempo que se necesitaría para leer todo, para estar actualizado, lo cual es imposible en el trabajo de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son importantes las revisiones? Bueno, porque hay necesidad de resumir, la evidencia, ¿sí? Tenemos que resumirla, por lo tanto, es muy importante hacer una revisión, o sea, a una pregunta o un tema, ¿verdad? Ver todo lo que haya publicado sobre ese tema. ¿Cuál es el concepto de la revisión? Las revisiones en realidad constituyen un tipo de investigación, esto es un concepto importante, o sea que son una investigación en sí misma, que lo que hace es utilizar fuentes de información bibliográfica, bases de datos, información bibliográfica, para obtener resultados de investigaciones de otros autores, ¿sí? Con el objeto de dar respuesta a una pregunta de investigación que nosotros nos hacemos. Muchos de ustedes este año en nuestro curso, dada la situación, van a hacer revisiones sobre un tema, y esto es tan importante como hacer una revisión en sí misma. Entonces, esto es importante, son estudios secundarios, ¿sí? Y tenemos dos tipos de revisiones, tenemos las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos revisiones? Las sistemáticas son revisiones que llevan una serie de condiciones.
lo que hacen es resumir el estado de arte en un momento determinado, ¿sí? Responden a preguntas muy precisas, centradas en una situación clínica, por ejemplo, con unas letras que se llaman PICO, que es la población identificada, la intervención que estamos estudiando, el grupo de control, si es el caso, y los outcomes o los resultados que queremos obtener. Entonces utiliza métodos muy explícitos y rigurosos para la identificación, para la evaluación y la síntesis de la evidencia. Y trata de ser muy objetivo, ¿sí? Y por lo tanto es poco susceptible a sesgos, ¿sí? O son sesgos medibles. ¿Qué son los sesgos? Es cuando nosotros por determinados momentos, por determinadas circunstancias, nosotros nos desviamos, o sea, nos ensucian, por decirlo de alguna manera, el resultado de nuestra investigación. De manera que las revisiones sistemáticas requieren mucho más tiempo, mucho más recursos, no son susceptibles a sesgo de publicación, o mejor dicho, sí son susceptibles. ¿Por qué? Porque los autores muchas veces, cuando los resultados de sus investigaciones no dan lo que ellos quieren que den, por su hipótesis, ¿sí? Muchas veces no los publican. Entonces, a veces, esto es muy importante, el sesgo de publicación. Y depende también la revisión de la calidad de los estudios primarios incluidos. De manera que la revisión sistemática debe tener un análisis muy exhaustivo de la calidad, sobre todo de la calidad metodológica que tiene cada uno de los artículos que nosotros estudiamos. Las sistemáticas tiene que haber una identificación y una selección explícita, exhaustiva, múltiples fuentes, ¿sí? Trabajos publicados, pero los no publicados, por ejemplo, en pósters de los congresos, en conferencias, lo que se llama muchas veces, trabajos técnicos no publicados, lo que se llama la literatura gris, que hay formas de poderla buscar. Y los criterios de selección son súper explícitos y uniformes. O sea, puedo decir, yo quiero incluir solamente los estudios en personas humanas y además que sean estudios observacionales y también aleatorizados, clínicos aleatorizados, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener, muy importante es definir cuál es el criterio que nosotros tenemos de exclusión o de inclusión a esta revisión. La evaluación, como decíamos hoy, tiene que haber un análisis crítico de los estudios incluidos. Al menos tiene que haber 2 revisores externos que evalúen la calidad de estos estudios. Y además utiliza escalas o criterios definidos a priori, ¿sí? De decir, bueno, este tipo de calidad lo incluyo, este no, en fin. ¿Sí? Entonces, tiene una cantidad de pasos muy explícitos y muy rigurosos para poder decir que es una revisión sistemática. ¿tá? Y la síntesis va a ser cualitativa, pero también va a ser, muy importante, cuantitativa, mediante la realización, la cuantitativa, ¿no? Mediante la realización de lo que se llama un análisis estadístico, meta-análisis, que lo que hace es ponderar los distintos estudios que yo encontré, ¿sí? y aplicarle un análisis estadístico para saber qué es lo que nos da ponderadamente el resultado de esa revisión de riesgo relativo, de OR, etc. Lo que nosotros estemos estudiando. De manera que las revisiones sistemáticas son realmente muy importantes, pero llevan mucho tiempo y tienen criterios de exigencia mucho mayores. La base de datos más importante que nosotros tenemos en estudios clínicos aleatorizados de revisiones sistemáticas es la biblioteca de Cochrane.
Que si nosotros vamos a estudiar cualquier tema, es importante que ustedes entren en esa base, porque tienen que ver si hay alguna revisión sobre ese tema que ustedes están estudiando. Puede que no haya, pero es muy importante que ustedes entren. ¿Qué pasa con las narrativas? Bueno, el papel fundamental de las narrativas en realidad es la formación continua de los profesionales, que no es necesariamente una revisión sistemática, porque es una investigación en sí misma y lleva mucho tiempo, ¿sí? Y permite adquirir y actualizar conocimiento sobre una temática, pero en un corto espacio de tiempo. Y ahí está un poquito una de las diferencias. Es más sencilla de realizar, ¿sí? Y permite la inclusión simultánea de estudios de diferente diseño, ¿sí? Porque yo no pongo filtros sobre qué es lo que voy a, o pongo, pero digo, es mucho más amplia y el tema va a ser un poquito menos preciso. Ahora, ¿qué pasa? Como cuestiones negativas. Responden a preguntas más amplias y por lo tanto son menos precisas. No informan la metodología de búsqueda, es decir, informan, sí, las palabras claves que utilizaron, los portales que consultaron, pero no informan metodología explícita de búsqueda. No existen criterios explícitos de selección de estudios. Yo incorporo todo lo que yo encuentro. ¿tá? No evalúan la calidad metodológica de cada uno de los estudios y componen, por lo tanto es un componente subjetivo, ¿sí? Y proporcionan entonces información cualitativa, es decir, cualitativa en este caso, que no quiere decir que tenga valores, que tenga cantidades, sino que es cualitativa porque yo no hago una evaluación de esos resultados. Por lo tanto, en suma, la diferencia entre revisiones sistemáticas y las narrativas son, en el objetivo, en la sistemática tiene que haber una pregunta clínica estructurada con aquella palabra que ustedes se acuerdan, que es la PICO, que la vimos en metodología 1. Y la narrativa es un tema un poco más general. Los criterios de búsqueda están claramente especificados en la revisión sistemática. Sin embargo, en la narrativa no tienen por qué tener una explicitación tan exhaustiva. Con respecto a los criterios de selección, en la sistemática son explícitos y rigurosos, muy rigurosos, ¿sí? En cambio, en la narrativa no son explícitos. La inclusión, los criterios donde yo incluyo, o sea, yo incluyo todo lo que hay sobre determinado tema. ¿Qué pasa con los análisis de resultados? Bueno, en la sistemática es crítico y riguroso, muy riguroso, ¿sí? Y en la narrativa es variable, ¿tá? Porque yo explicito o yo después desarrollo lo que yo encontré. Por lo tanto, la síntesis de la información en la sistemática es cualitativa, pero también además cuantitativa. Sin embargo, en la narrativa es cualitativa, porque yo no hice un análisis crítico de cada una de las informaciones que yo encontré. ¿Cuáles son los pasos para una revisión narrativa de la literatura, que es a lo que ustedes pueden llegar a enfrentarse en este curso? Pasos. Primero selecciono el tema. Después busco la bibliografía. Después hago una selección de los artículos a incluir, porque hay algunos que no me interesan porque no son parte de lo que yo quiero estudiar. Luego hago resumen de los resultados de esos artículos. ¿Qué me están diciendo esos resultados? Después los discuto, veo qué me parecen, pongo sobre la mesa los resultados y digo, bueno, esto me aporta, no me aporta, en fin, son contradictorios los resultados, no son, ¿qué es lo que está pasando? Luego de la discusión tiene que haber una conclusión que es cualitativa de la revisión, ¿sí? Y por último, bueno, yo hago una elaboración del informe, que en definitiva va a ser el informe que ustedes van a presentar a fin del curso. Entonces, ¿por qué la selección del tema? Se va a seleccionar un tema particular amplio, por lo tanto, acá tenemos un ejemplo. Endoscopía y enfermedades del sistema digestivo. ¿Sí? Esto es demasiado amplio. No podemos ser tan amplios, ¿sí? No tiene que ser muy preciso, pero tampoco tiene que ser demasiado amplio.
Otro ejemplo, disminución de la mortalidad por cáncer de colon mediante la detección precoz de la fibronoscopía de pólipos adematosos en la población de pacientes de alto riesgo. Acá nos fuimos para el otro extremo, sumamente explícita, o rigurosa, o precisa. Por lo tanto, tenemos una situación intermedia que es la que nosotros manejamos en las revisiones. Por ejemplo, aportes de la endoscopía digestiva al diagnóstico precoz del cáncer de colon. ¿Sí? Es una cuestión intermedia entre lo muy general y lo demasiado específico. Acá tenemos un ejemplo, selección del tema. Entonces acá tenemos, qué sé yo, una colaboración de la revista de Salud Pública. Riesgos sobre la salud de los alimentos modificados genéticamente, una revisión bibliográfica. ¿Sí? Está el resumen y después está todo el artículo. La búsqueda bibliográfica, si bien no deberá ser sistemática y exhaustiva, deberá sí plantearse una estrategia de búsqueda que nos oriente. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Entonces veo qué diseños o diseños de estudio de interés, si son o todos los trabajos que encuentre sin importar el diseño, o puede ser algunos trabajos que me interesen, dependiendo del tema que yo voy a elegir. Palabras claves, operadores booleanos. ¿Se acuerdan en metodología 1 que los operadores booleanos son and, or, o not? ¿Se acuerdan? Que era lo que asociaba a los dos, and, una cosa y la otra, por ejemplo, embarazo y preeclampsia. Otra que decía or, por ejemplo, sífilis, o embarazo, o sin una de las dos, o si no, not, por ejemplo, sífilis, pero no en embarazada. Y la búsqueda puede ser en varios idiomas, en inglés, en español, y les recomiendo, no solo les recomiendo, sino que casi que le diría, les obligo, a que lean y que busquen en inglés. La bibliografía más moderna y más actual está en el idioma inglés. Tiene que haber, puede ser un filtro por criterio temporal, es decir, los últimos 5 años, los últimos 10 años, va a depender también del tipo de temas que yo estoy estudiando. Si es un tema que es viejo, por decirlo de alguna manera, que tiene una evolución muy alta, de muchos años, puedo de repente decir, bueno, los últimos 5 años de esa bibliografía. Y además seleccionar las bases de datos en las que se buscará, los portales, la PubMed, Biblioteca Virtual de Salud, el Cochrane o el Google Académico, que realmente hoy está muy actualizado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tipo de búsqueda bibliográfica. Inmersión en agua durante el parto. Revisión bibliográfica. ¿Sí? Entonces acá dice material y métodos, que es lo que lleva el estudio, ¿verdad? De ese estudio, tenemos que revisarlo. ¿tá? Y la selección de artículos va a estar vinculada a la preferencia del investigador. Perdón. No existe un criterio explícito y uniforme de selección de artículos. No existe criterios de exclusión, allá de los utilizados, más allá de delimitar los portales, o sea, la búsqueda bibliográfica. No realiza análisis críticos, y esta es una variable, pero sin una sistemática uniforme. ¿tá? Puedo hacer una revisión de la metodología, por ejemplo, si yo veo que es un artículo que de entrada me doy cuenta que es un mal artículo, no lo incluyo. Pero no se requieren revisores independientes. Esto reduce mucho el tiempo. Resultados. Inicialmente se redactan los tipos de estudios seleccionados. Por ejemplo, del total de 233 referencias encontradas, se han seleccionado 30 documentos de interés, una tesis doctoral, 2 revisiones sistemáticas de la biblioteca Cochrane, en fin, se redactan todo lo que yo encontré, pero como resumen de la evidencia. Luego, sigo y digo, bueno, empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que yo encontré en los distintos artículos? Por ejemplo, se recuperaron 7 artículos, 3 ensayos comunitarios, 3 estudios de aplicación de modelos matemáticos predictivos y un estudio ecológico. Se resumen en el anexo 1. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso dice eutanasia en perros infectados asintomáticos como estrategia de control de la leishmaniasis visceral.
Y entonces pongo los resultados, que acá yo puedo poner, bueno, el número de referencias bibliográficas aparecidas al utilizar diferentes términos de búsqueda. Por ejemplo, de Medline, de Toxline, en este caso porque son perros, durante el periodo tal y cual. Entonces busco el término pongo, perdón, el término de búsqueda, ¿sí? ¿Qué palabras yo utilicé para hacer la búsqueda? ¿Cuántas citas tiene? ¿Cuántos estudios yo encontré? ¿Sí? Si hay cartas de recomendaciones, opiniones u otras, ¿verdad? Clasifico los artículos que yo encontré. Luego se realiza una descripción resumida de los artículos, seleccionada en base de datos más importantes. Y aquí, que esto es muy importante, ¿sí? Se hace un cuadrito con el autor principal, el año de publicación, el diseño utilizado, la metodología, la población, perdón, dónde se realizó y qué hallazgos, qué resultados tuvo. Y se puede presentar en una tabla que nos ayuda muchísimo, que es, por ejemplo, este caso, que sigue siendo la inmersión en agua durante el parto, que es una revisión bibliográfica que es respecto a la percepción del dolor, ¿sí? Yo puedo ver los resúmenes de la evidencia, ¿sí? Que plantea, ven, tanto el trabajo llevado por Neri y colaboradores como el realizado por Bennett y colaboradores constituyen ensayos comunitarios de intervenciones con grupo control, lo que fortalece la evidencia que aportan estos resultados. ¿Sí? En el primero, una localización, taca, ¿vieron? Y va desarrollando los distintos resultados, describiendo los distintos resultados encontrados. Y entonces, la tabla de resumen que yo les decía antes es propia de las sistemáticas, pero se puede utilizar en las narrativas, pero de forma un poquito más flexible. Acá tenemos la revisión, perdón, el cuadrito, en donde vemos la referencia, vemos el producto administrado, la especie animal, la duración del experimento y las observaciones. Si nosotros vemos con otra explicación, otra muestra, que es quizás la que más vamos a utilizar por el tipo de revisiones que podemos hacer, es el autor, ¿sí? De cada uno de los estudios encontrados, el título de cada uno de los encontrados, el año en que se hizo, en qué revista se hizo, dónde fue publicado, qué diseño hizo, si fue un estudio comunitario, si fue un estudio clínico, aleatorizado, si fue un estudio observacional, qué metodología utilizó para hacer eso, si fueron dos grupos control, caso control, observacional, clínico, etc. Y luego los resultados, qué pasó, cuántas personas incluyeron, qué resultado dio, etc. ¿Sí? Entonces, luego de eso viene la discusión. No se espera que las revisiones narrativas generen un nuevo conocimiento, pero sí una actualización del conocimiento. O sea, sirven para actualizar o para resumir la información sobre un tema en base a los estudios seleccionados. Este es el caso, por ejemplo, claro del coronavirus, que actualmente deberíamos poder hacer una revisión, porque es tanta la información que recibimos, hacer una revisión, estudiar bien qué es lo que estudian cada uno, o sea, qué metodología utilizan cada uno de los estudios, ¿verdad? Y poderlos resumir a partir de una pregunta la bibliografía. Habitualmente lo que se discute es lo que se identifica mayormente en los estudios elegidos. Por ejemplo, en ambos casos de los estudios aleatorizados clínicos, las bombas de protonio fueron más eficaces que los antiacidez, ¿verdad?, en reducir el riesgo de úlcera péptica. En los estudios de cohorte, ¿sí?, se observó que tienen menor riesgo de desarrollar úlcera péptica también los que utilizan bomba de protones, ¿tá?, versus las de hidrógeno. Entonces se explicitan igualmente, como cualquier estudio, las debilidades de ese estudio. No se realizó una búsqueda sistemática y exhaustiva de evidencia disponible. ¿Tá? Esto es muy importante para mostrar, pero en los de investigación también, cuáles son las debilidades más importantes de los estudios. Conclusiones. ¿Puede o no arribarse a conclusiones? ¿Sí? Las conclusiones son la actualización versus el resumen de la evidencia seleccionada. Siempre será una conclusión cualitativa, porque nosotros no hicimos una revisión muy crítica de esos resultados.
Y han de relacionarse siempre con el objetivo del estudio. No podemos desviarnos del objetivo que nosotros estamos estudiando. Se evitarán afirmaciones no respaldadas suficientes por la evidencia seleccionada. Ejemplo, en base a la evidencia seleccionada, las bombas de protones brindarían, miren el verbo, un mayor beneficio en prevenir la aparición de úlceras pépticas en comparación con los antihidrógenos. Los estudios sistemáticos pueden brindar información más precisa. Por lo tanto, la elaboración del artículo de una revisión narrativa es poner el título, el resumen y las palabras claves que yo voy a utilizar, la introducción, el marco teórico, o sea, desde dónde va. La introducción lleva la justificación de por qué quiero hacer este estudio. El marco teórico, ¿verdad? Es desde dónde yo me paro, ¿sí? Para hacer esta revisión. ¿Cuál es el objetivo claramente desarrollado de mi revisión? ¿Cuáles son los resultados, como habíamos dicho, redactados? La discusión y perspectivas de este estudio, de esta revisión, y las conclusiones que pueden ser opcionales. Entonces, ese es un poquitito lo que yo quería transmitirles, así que muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo nuevamente en alguna otra ocasión.